¿Qué tal, hermanos, hermanas? Muy buenas tardes. Nuevamente con ustedes, soy su servidor, el pastor Fernando Pérez. Estoy ministrando y tengo el privilegio de pastorear la iglesia de Coacalco de Explosión 5. Hoy acompañándolos, trayendo una palabra de edificación para tu vida, trayendo una palabra que te dé ánimo, una palabra como lo han hecho cada uno de mis hermanos en este día, desde el principio, como lo hizo nuestro apóstol, bendiciendo no solamente esta maratónica, sino dándote un indicio de lo que cada uno de los pastores y pastoras hemos traído a tu vida hoy. Quiero darte las gracias. Gracias por la atención que has dispuesto en tu corazón. Gracias a todos aquellos que nos han escuchado, que nos han visto en vivo y aquellos que lo están viendo posteriormente también. Aquellos que están compartiendo las transmisiones, porque de verdad esto es una bendición de Dios el poder estar dándote la palabra, trayendo una palabra en la cual cada uno de los ministros estamos orando para poder atraer a tu vida algo que sea de edificación, algo que te pueda llenar, algo que pueda servirte, que pueda ayudarte, que pueda sacarte incluso desde donde tú puedas estar, desde donde tú puedas sentir que ya no puedes hacer las cosas. Dios ha puesto en nuestro corazón el poder bendecirte. Hoy quiero iniciar con esta palabra que puso Dios. Desde el principio nuestro pastor Sam ha estado orando sobre eso. He escuchado a algunos de los ministros que también han mencionado lo sobrenatural de nuestro Dios. Pero antes quiero bendecir la vida y saludar, mandar bendiciones a cada uno de los estados aquí en la República Mexicana que nos están viendo, que nos siguen. Quiero bendecir la vida de cada uno de ellos a través de la oración, como lo hemos estado haciendo, como lo hacemos aún cuando no estamos transmitiendo. Quiero agradecerte, como te decía hace un momento, bendecir tu vida, dándote las gracias porque nos sigues, dándote las gracias porque compartes estos videos allá en Cancún, allá en Mérida, con los hermanos, en Puebla, en Vallarta, que nos están siguiendo, cada una de las partes de aquí del Estado de México, en California, donde también han escuchado la palabra, donde nos están oyendo, las diferentes partes y las diferentes iglesias que se han añadido a Explosión 5 y que son una bendición, y en las diferentes partes del mundo, allá en Fiji, donde también gente está llegando al ministerio. Dios se está moviendo en lo sobrenatural y nos está sorprendiendo cómo se está añadiendo gente al ministerio de Explosión 5. Quiero mandar bendiciones a nuestra pastora y fundadora también, la pastora Sarita, que está trabajando duro y arduamente allá desde Fiji, ungiendo nuevos pastores, ungiendo a la gente que, como te digo, se está añadiendo, y a las diferentes partes del mundo, aquí en América, en Europa, en Asia, en África incluso, donde también estamos llegando. Quiero darte las gracias y quiero poner este tiempo antes de que iniciemos orando, bendiciendo estos momentos. Creemos que Dios tiene el control, creemos que Dios es un Dios poderoso. Acompáñame y cierra tus ojos. Esto, como te lo he dicho otras veces, no es religiosidad, no es otra cosa, no es solamente que no nos distraigamos en estos momentos y ponernos delante del Padre. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque cada uno de los ministros que hemos pasado y que estamos y los que vendrán, el único deseo de nuestro corazón es que tu nombre sea reconocido, es que tu nombre sea exaltado, es que puedas tocar la vida de cada uno de los que escuchen estos videos en vivo o posteriormente, Señor, que seas tú alcanzándolos, que seas tú levantándolos, Señor, porque tú conoces sus corazones, tú conoces cómo están pasando estos momentos. Que puedan reconocer que tú eres Dios, que antes de ti y después de ti no hay nadie, que tú eres el Señor. Pongo en tus manos este tiempo, que sea la voz del Espíritu Santo la que hable, que sea su voz la que se escuche solamente, y toda voz que no provenga de tu corazón, que no seas tú hablando, que sea acallada en estos momentos. En el nombre de Jesús,
que te muevas y toques la vida de cada uno, Señor, de los que escuchen y vean los videos que este ministerio está llevando, porque tú has dado esta estrategia. Gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Nuevamente te agradezco tu atención y hoy traigo un tema que, como te he dicho, se ha estado hablando desde un principio. La palabra que nos dio el apóstol en la mañana, de las 5 cosas que Dios tiene para nuestra vida, tiene relación con lo que yo te voy a hablar. El tema es viviendo lo sobrenatural de Dios. Y quiero que me acompañes. Vamos al libro de Salmos, capítulo 77, en el versículo 14. Y dice la palabra de Dios: tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. El Dios que hace maravillas. Hemos estado hablando en diferentes momentos, no solamente tu servidor, los diferentes pastores, los diferentes ministros, de cómo hoy en día hemos experimentado el poder de Dios ante todo lo que se está escuchando, y todo lo están enfocando en cuanto a la pandemia, porque ahora estamos encerrados y porque tal vez en tu casa no sabes qué hacer, porque tal vez los domingos los tenías solamente, ibas a la iglesia y regresabas y ya tenías cualquier cosa, salías a comer con tu familia o regresabas más tarde y ponías algún programa y te relajabas. Pero creo que después de esto, y aún en esto, vienen cambios grandes, no solamente para la iglesia, para los hijos de Dios, no solamente para nosotros, sino para aquel que no lo conoce. Vivir en lo sobrenatural de Dios es una experiencia que no todos la pueden tener. No todos, aún parte del pueblo de Dios, no la puede conseguir. He estado escuchando y hemos estado recibiendo críticas a algunos ministros de que no es verdad lo que hablamos, de que es falso, de que estamos enseñando lo de otras religiones. Hoy yo te voy a decir, nadie te va a llevar a un lugar, y se lo he dicho a la iglesia, a un lugar que tú no has estado, que tú no conoces. Nadie puede llevarte. Nadie te puede decir, te voy a invitar a Cancún y hay ciertas cosas en las que debes andar y caminar, si tú no has estado ahí, si solamente has visto un programa por televisión. Es totalmente diferente. Vivir en lo sobrenatural de Dios es una experiencia que quiere decir que el Dios todopoderoso, que fue el creador de los cielos y de la tierra, el Dios que estuvo con Moisés y que le habló de la zarza y que abrió el mar rojo, el Dios que nació de una virgen, que caminó aquí 100% Dios y 100% hombre, y que dio su vida por ti y por mí, que estuvo caminando en el mar, es el mismo Dios de hoy. Dice la palabra en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, si hizo milagros de los que te acabo de hablar hace más de 2000 años, hoy Él está vivo y hoy es real. Es real en tu vida. Es real. Todos aquellos que están criticando y juzgando, que mandan mensajes para querer opacar lo que estamos haciendo, que ahí en tu vida y en tu casa te encuentras a alguien y te dice que el Dios ya no hace milagros, es porque ellos no lo han experimentado. Pero el que ellos no lo experimenten no quiere decir que no sea realidad en tu vida, que sea una verdad. Vivir lo sobrenatural de Dios se consigue en la intimidad, donde tú te encuentres. Hay gente que te va a decir que solamente de rodillas puedes tener esa comunión. No es cierto. Cocinando, manejando en tu auto, en la oficina, caminando en la calle, pero ahí debe haber una amistad con el Padre, una intimidad, una cercanía para que empecemos a conocerlo, para que podamos vivir de una manera y experimentar lo que Dios tiene para nosotros.
¿Qué es esa intimidad? ¿Qué es intimidad para ti? Es una relación de amistad muy estrecha y de mucha confianza. Santiago, capítulo 2, versículo 23 dice que cumplió la escritura que dice así: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Le contó por justicia el creerle a Dios. Eso también a nosotros. Cuando le empiezas a creer a Dios, lo que puede hacer contigo, lo que hace en ti, te cuenta como justicia. Cuando empezamos a ver las Escrituras, y no solamente vemos a la Biblia como un libro que tiene miles de años, sino empezamos a ver que es una palabra viva y eficaz, como lo dice en Hebreos 4:12, viva y eficaz. Viene una revelación de tal forma que empiezas a hacer tuya cada palabra que está escrita ahí. Y cuando la empiezas a creer, empiezas a vivir lo sobrenatural de Dios. Isaías 41, versículo 8 nos dice: Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Eso te dice a ti, porque dice la palabra en Génesis que en Abraham serían bendecidas todas las familias de la tierra. Nosotros somos parte de ello. Y ahora quieres que te cuente como justicia, créele a Dios, confía. No permitas que tus oídos escuchen otras voces, aquellas voces que jamás han experimentado un milagro, que jamás han experimentado lo sobrenatural en sus vidas. Mucha gente cree equivocadamente que la intimidad solo es estar en un cuarto, es estar orando y solamente queda ahí. Ningún hombre de Dios y ninguna mujer de Dios puede caminar separado de Dios. Ninguno. No hay forma de poder hacerlo. Tienes que estar caminando con tu Creador, con aquel al que le estás creyendo. Así es como quiero comenzar y como he comenzado este trabajo con Dios, creyéndola. Yo te puedo hablar desde hace, como te he dicho en otras ocasiones, desde que Dios me llamó a mí para que pudiera trabajar en su obra, las maravillas que he experimentado, lo sobrenatural que he visto en mi vida, en mi familia, de la manera que Dios ha obrado. Pero tú dime, ¿cuándo fue la última vez que pudiste ver lo sobrenatural de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste una hora con Él? A veces estamos 10, 15 minutos en la oración y nos levantamos, porque creemos o porque nuestro intelecto, nuestra lógica dice, basta, creo que no te están escuchando. ¿Cuándo fue una última vez en que te metiste de lleno y estar clamando, a estar llorando en tu oración, no solamente por tu necesidad, no solamente por tus hijos, por tus familiares cercanos, por tus amigos, intercediendo por la gente, que estés ahí clamando, llorando, como decimos aquí en México, a moco tendido, estar hablándole a Dios, al Espíritu Santo, que te escuche? Como dice su palabra en Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Clamar es estar gritando y estar diciéndole, Padre, aquí pongo en tus manos tal persona. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Cuando tenemos esa intimidad con Dios y esa relación con Él, de verdad te metes de lleno, que no importa quién está a tu alrededor. Yo te lo he dicho porque lo he experimentado no solamente en mi cámara secreta, no solamente con mi esposa cuando estamos orando juntos, sino en la iglesia. Y no me importa quién está al lado, no me importa si se están burlando de la manera en que estoy orando, de la manera en que estoy clamando por la gente. Entras en una intimidad, entras en una relación estrecha que no va a haber nada ni nadie, ni las circunstancias que hoy estás viviendo te aparten de Dios. Mateo
capítulo 6, versículo 8, habla: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad. Nos está hablando que no seamos como él le decía a los fariseos, no seas como ellos. Ellos oran para que los demás gente pueda ver que son religiosos, que eres muy espiritual. Cambia tu manera de orar. Cambia de tal forma que solamente estés tú y Dios. Tú clamándole a Él, no importa dónde te encuentres, como te dije al principio, si vas manejando, si estás cocinando, si vas en la calle caminando, cambia. En esos momentos cuando tú estás orando, estás clamando al Padre, tu atmósfera se mueve, tu atmósfera se transforma. Pide más de Él, busca lo sobrenatural de nuestro Señor, preguntándole qué quieres de nosotros, Padre, anhelando la presencia, teniendo hambre y sed de todo lo que Él es, anhelando tener encuentros divinos. En la mañana era una parte que decía nuestro apóstol: van a venir encuentros divinos a tu vida y tienes que creerlo para poder experimentarlo. Cuando vienen estas palabras de parte de Dios, después en una sobremesa platico con mi pastor y le digo: qué triste es que aún el pueblo de Dios, cuando recibe o cuando está escuchando esta palabra, esa clase de palabras, no lo pueda creer. Y qué triste es porque no lo experimentan. Pero tú, que quieres ser transformado, que quieres ser cambiado, que quieres caminar y vivir en lo sobrenatural y lo crees, viene a tu vida, viene a tu vida. Y créeme, como te dije, esto no es para todos. Hay lugares, hay sectas en las que dicen, como te decía al principio, que los milagros ya no existen hoy. El Dios Todopoderoso, el Dios que estuvo con Elías, esa historia a mí me impacta. La imagino, Elías de este lado y de aquel, 450 sacerdotes de Baal queriendo competir para saber y enseñarle al pueblo y decirle quién es el Dios verdadero. Y los 450 están haciendo ahí su idolatría, están preparando todo y no pasa nada. Y están gritando, y aún Elías, cualquiera puede decir, cualquiera que no conoce al Dios o que no conoce a los siervos de Dios, se está burlando de ellos. Pero Elías sabía en quién confiaba. Elías sabía a quién servía. Una de sus palabras, una de sus frases que incluso he estado tratando de hacer mía cada que estoy orando, cada que estoy en la iglesia: el Dios a quien sirvo y en cuya presencia estoy. El Dios al que sirvo y en cuya presencia estoy. Es una palabra, es una frase poderosa. Él todavía les decía: grítenle más fuerte, tal vez tu Dios está dormido. Háblale porque tal no viene. Y después de que terminan su show, comienza Elías y solamente dice: Señor, que conozcan hoy mismo quién es Jehová, que conozcan hoy mismo quién es el Dios verdadero. Y entonces viene el Todopoderoso para consumir el sacrificio. Así hoy necesita la iglesia levantarse y decir que conozcan que al Dios que estamos sirviendo es el Dios verdadero. Después de que termine esta pandemia, te lo ha estado diciendo cada uno de los pastores, van a venir gente a la iglesia con una necesidad y con un hambre de conocer al Dios vivo. Y tú vas a presentarles y decirles: al Dios al que sirvo y en cuya presencia estoy, como lo hacía Elías, y demostrarle al mundo que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Solo aquellos hijos que lo creen vamos a estar viviendo lo sobrenatural de Dios. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 12 dice: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros
en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. A través de ti, que estás viviendo y que empiezas a creerle a Dios, vas a tener una muestra de lo sobrenatural del Dios vivo. Vas a ser un arma poderosa en las manos de Dios. A ti te hablo, aquel que no has creído, que has caminado delante de Dios y que de pronto aún en la iglesia te han minimizado, te han hecho menos. Dios tiene un propósito en tu vida. Dios tiene un plan desde que fuiste creado. Y Dios va a cumplir ese propósito a pesar de todo. Ten confianza, ten fe. No permitas que nada ni nadie te siga sobajando. Créele al Dios vivo que vas a ser utilizado. Cuando Dios te llama, Dios te respalda. Él te instruye, te mueve a que ores de maneras que ni siquiera te imaginas. A veces creemos, como te lo decía antes, que solamente de rodillas vamos a conseguir las cosas, y no es de esa forma. Santiago 4, versículo 8 nos dice: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Pero primero tenemos que acercarnos, tenemos que buscarlo, tenemos que comprender en lo espiritual, no en tu intelecto, quién es Dios, para qué fuiste creado. Como te acabo de decir, el propósito que tiene para tu vida, nada ni nadie lo va a detener. Pero tenemos que acercarnos nosotros, tenemos que dar el primer paso. Cuando tú caminas en lo natural, sin escuchar la voz de Dios, las cosas siguen igual. No hay cambios, te sientes de igual forma. Pero cuando caminas en lo sobrenatural de Dios, escuchándolo, tu vida va a cambiar de una manera que te va a sorprender a ti mismo. Lo que está torcido, el Señor lo endereza. Lo que está seco, Dios le da vida. Tú estás caminando con pasos de fe. Tú estás caminando creyéndole a Dios, caminas escuchando la voz de Dios, obedeces, y eso desata el poder de Dios. Escuchando, obedeciendo, tu atmósfera empieza a cambiar de una forma que te va a sorprender a ti y a los que te rodean, a tu familia, aún los que están cercanos a ti, o en tu misma iglesia vas a ser sorprendido de la manera en que Dios te está levantando, porque le estás creyendo, porque empiezas a caminar y a vivir lo sobrenatural de Dios. Mateo 13, del 3 al 8 y del 18 al 23, nos habla de la parábola del sembrador. Y nos dice cómo la palabra llega a nuestras vidas y cómo cae en diferente tierra. Hoy te digo a ti, llénate de la palabra de Dios, escucha las predicaciones, busca la palabra, aliméntate para que caiga en tu corazón y dé fruto al 100%. Y al dar fruto vas a empezar a creer, vas a empezar a vivir lo sobrenatural de Dios. Tenemos que caminar en fe, debemos caminar en lo sobrenatural. Basta de vivir en lo estándar, ya es tiempo de cambiar, iglesia. Es tiempo de pasar de lo promedio a ir escalando, subiéndose las escaleras que Dios quiere que tú estés. Cánsate de vivir ya en lo promedio, de vivir en lo mismo. Abúrrete de vivir de esa manera. ¿Cuánto tiempo llevas diciendo que conoces a Dios y no has visto la gloria de Dios? ¿Cuántos años tienes? Te hablo a ti que llevas en una iglesia teniendo 5, 10, 15, 20 años y no has visto el poder sobrenatural de Dios en tu vida. Escuchas de los milagros a través de la demás gente, pero tú sientes un dolor y una angustia porque no ha habido un milagro, pero es porque no lo crees. No sé qué está pasando. Hay alguien en este momento
que ha estado encerrado en las iglesias, que ha estado incluso cambiando de un lugar a otro. Porque aun cuando en tu corazón has estado deseoso de conocer a Dios, no lo has encontrado. Dios va a llevarte, Dios te va a enseñar y te va a mostrar, es un varón, y te va a sacar de dónde estás para mostrarte lo sobrenatural y decirte que Él es real, tan real como todo lo que has estado escuchando de los demás hermanos. En tu vida va a cambiar de una manera poderosa. Cánsate de vivir de esa forma. Cánsate de tener enfrente siempre esa pared que no se mueve. ¿Cuántas veces has dicho, yo sé que Dios tiene propósitos conmigo, pero no pasa nada? Parece que hay una mano invisible que te detiene. Empieza a vivir lo sobrenatural, pero para eso tienes que cansarte de lo ordinario, cansarte de lo mismo. Cansarte de estar yendo solamente los domingos, estar 1 hora, 2 horas, salir y regresar a lo mismo. Tienes que tener un compromiso con Dios, tienes que entregar tu vida verdaderamente a Dios. No basta con que te quejes, no basta con decirle al de al lado que tienes una palabra de parte de Dios, pero las cosas andan como siempre. ¿Cuántos hemos recibido esa palabra de parte de Dios y por años has visto que nada sucede? No basta con que lo estés recordando. Tienes que accionarte, tienes que empezar a moverte. Acabamos de leer que es necesario que primero nosotros nos acerquemos a Dios. Es necesario que demos el primer paso. Dios quiere ver esa actitud diferente en tu vida. Tienes que moverte, tienes que hacer algo. Lánzate en fe, mi hermano. Tienes que ser arriesgado, tienes que creerle a Dios. Sal de la mediocridad espiritual en la que has estado tanto tiempo. Tenemos que a veces empezar a hacer cosas locas para Dios, provocar a Dios. Marcos 11:22 dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Esto me sorprendió porque yo escudriñé más adentro y el texto en griego dice, tengan la fe de Dios. ¿Cómo pasa esto? Cuando llega el remo a tu vida, cuando el rema llega a tu vida. Jesús les dijo, tened fe en Dios, eso te dice la Reina Valera, pero el texto griego, tengan la fe de Dios. Consigue la fe de Dios, consigue creyéndole a Dios, consigue para que tomes las palabras y las hagas rema a tu corazón. Hemos dicho que lees la palabra y es el logos, la palabra escrita, pero cuando te es revelada a tu espíritu, viene el rema. El rema es una palabra específica para una persona específica en una situación específica. Recibe el rema de Dios esta tarde. Recibe la palabra en tu corazón, que se haga rema, que esté viviendo ahí, para que empieces a ser transformado a la forma que Dios quiere moldearte. Mi actitud, mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de actuar es la manera en que vamos a provocar a Dios para que haga las cosas, para que se mueva a nuestro favor. A Jesús lo que le impresionaba era la fe de la gente que se acercaba a Él. La mujer cananea, Mateo 15 del 21 al 28, vamos a leerlo. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces atrás de nosotros. Él respondió, dijo,
no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondió él y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. A Dios lo mueve tu fe. A Él no le impresiona lo bonito que hablas, lo bonito de cómo te vistes, lo bonito de cómo predicas, lo mucho que aportas a la iglesia. A Él le impresiona tu fe, le impresiona que le creas, le impresiona que te lances creyendo y tomando esa fe. Padre, yo no cuento con hombre, puede decir una mujer, mis hermanas que lo están viviendo. Yo no cuento con gente, yo cuento contigo, Señor. Cuando tenía yo 16 años, mi padre murió, y soy el mayor de 4 hermanos. Mi madre tomó la decisión de empezar a buscar a Cristo en su vida. Y a partir de ahí, no hubo un día en que no nos faltara el alimento sin tener un trabajo fijo. Yo he vivido y he visto lo sobrenatural de Dios. En ese tiempo, yo no buscaba a Dios. Tardé más de 20 años buscándolo. Pero aún así experimentaba la bendición y la provisión sobrenatural que Dios traía a través de las oraciones y a través de la fe de mi madre. Mis hermanos se acercaron a una iglesia junto con ella. Empezaron a buscar, empezaron a servir. Y aún estando yo fuera del redil de Dios, fui cuidado y fui guardado, porque las oraciones de mi madre y de ellos me protegían. Porque ella decidió creerle a Dios cuando su esposo partió, cuando su esposo no estaba a su lado, decidió decirle: te creo. Hoy creo que eres tú el que me sostiene. Hoy creo que es a través de ti que mis hijos no les va a faltar el alimento, el calzado o el vestido. Y créeme que aún en mi lógica, porque no conocía de Dios, me sorprendía la manera en que llegaba el alimento y la manera en que teníamos calzado en esos tiempos. A Dios lo mueve tu fe. A Dios lo mueve que le creas. Y tienes que decirle: Señor, yo creo a tu palabra, yo te creo a tus promesas, yo creo lo que tú has dicho de mí y no lo que habla el mundo, no lo que dice el de al lado. Creo lo que tú has hablado a mi vida y creo que se va a cumplir. Yo creo, Señor, cuéntaselo, háblalo, decláralo para que pueda venir una transformación a tu vida. Los que viven en lo natural se mueren solos, tristemente. Y parte de la iglesia es así. Ellos mismos cavan su tumba y se echan la tierra. Y te hablo de gentes que solamente, como te lo he dicho en otras ocasiones, ve a la iglesia como un club social. Pero los que viven en fe son los que andan en lo sobrenatural, Y ellos te dicen: no voy a morir. Salmo 118, 17. No moriré, sino que viviré y contaré las cosas de Jehová. Y he aquí voy a ver la gloria de Dios. Ya basta de ser fluctuante, mi hermano o mi hermana. Ya basta de ser ambivalentes. ¿Sabes lo que es ambivalente? Esta palabra que vino a mí, la busqué en el diccionario y decía: es un estado de ánimo en el que coexisten dos emociones o sentimientos opuestos. ¿Cuántos de ustedes son ambivalentes? ¿Cuántos de ustedes dicen: hoy te voy a creer, Señor, y de pronto mañana, de acuerdo a las circunstancias que estás viviendo, empiezas a tener temor, empieza la duda, y entonces está, como dice el significado, estado de ánimo en el que coexisten dos emociones.
existe la fe y existe el temor. Y entonces, ¿a cuál le das más vida? ¿Cuál ánimo, cuál sentimiento le das más vida para que empieces a ver o para que empieces a vivir? ¿A la fe o al temor? Ya basta de dar 2 pasos hacia adelante y te regresas como los cangrejos. Ya basta de ser cristianos margaritas. Hoy sí te creo, mañana no. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Tenemos que creerle a Dios de la manera que estamos viviendo, contra toda esperanza. Tu fe tiene que estar por encima de ello. No es por lo que vives, no es, por lo que ves o por lo que estás sintiendo. Es por lo que crees. Dios anda buscando gente que quiera activar el poder de Dios. Dios está buscando hijos que le crean, hijos que vayan más allá de sus ojos naturales. Dios nos diseñó para que caminemos en fe. Cuando Dios le dijo a Noé que construyera el arca, ¿qué fue lo que pasó? Nunca había llovido. ¿Cuánto tardó en construirla? Génesis 5:32 dice que Noé tenía 500 años y Génesis 6:18 le dijo que iban a entrar todos para que sus hijos tuvieran mujeres. ¿Cuántos años tendrían? En Génesis 7, 6 y 7 dice la palabra que no era de 600 años. ¿Cuánto tiempo tardó Noé en construir el arca? Y ahí te puedes dar cuenta de un hombre de fe. Escuchó la voz de Dios, siguió la dirección de Dios a pesar de todo. Yo te aseguro que el estar soportando la crítica, al estar construyendo el arca con sus hijos y que pasara la gente y le dijera, estás loco, nunca ha llovido, estás loco, ¿para qué construyes eso? Él decidió escuchar la voz de Dios. Él permaneció en fe. Él permaneció en decir, te creo a ti. Y Dios honra eso. Otro ejemplo fue el de Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac. Y podemos hablar de muchos testimonios que habla la Biblia, de hombres que se movieron en fe y en lo sobrenatural. Tenemos que movernos en fe como Elías, como Eliseo. Hay un relato de un predicador que llegó a un poblado, y creo que muchos lo han escuchado, donde no había llovido por mucho tiempo. Y les dijo, mañana a esta hora vengan, porque empezará a llover. Al día siguiente, solamente un pequeño llegó con un paraguas. ¡Oh, qué tremendo! Eso es fe. Dios, cuando empiezas a creerle, te va a sacar de lo ordinario. Y aún los ordinarios te van a ver feo, te van a ver mal, pero tu corazón está creyéndole a un Dios vivo. Para vivir en lo sobrenatural y escuchar la voz de Dios, tenemos que meternos en oración. Hoy, antes de este tiempo de la pandemia, las iglesias, yo las veía secas, porque no hay quien ore, porque han desechado y han hecho la oración a un lado, porque hoy están experimentando lo que en otras iglesias hacen, shows. Las iglesias están secas porque no hay quien gima de noche, porque no hay atalayas que se levanten y empiecen a orar por su iglesia y por la gente que no conoce de Dios. Si quieres ver lo sobrenatural en tu iglesia, tienes que romper los moldes. Tienes que hacer las cosas de una manera de lo estándar, ir más allá de lo que Dios está haciendo. Tienes que hacer lo que nunca has hecho para poder ver lo que nunca has visto. En tu iglesia, en tu casa, con tu familia, con tus vecinos, en tu trabajo. Tendrás que hacer lo que nunca has hecho para poder ver lo que nunca has visto.
He escuchado a gente que de pronto te dice, no pidas. Dios ya sabe lo que necesitas. Y en lo sobrenatural, créeme que he experimentado con mi pastor la manera en que no solamente ya no es pedir, sino pensar lo que se necesita y Dios trae la respuesta. Tenemos que preparar al pueblo. La mayoría de la gente que viene a la iglesia saben que si pecan se van a perder. Saben que si pecan se van a quedar cuando venga nuestro Señor Jesucristo y que lo estamos esperando de una manera gloriosa y poderosa. Que si buscan la idolatría está mal, pero no saben cómo activar el poder de Dios en sus vidas. No saben cómo vivir en lo sobrenatural. No saben cómo activar la visitación de Dios para la iglesia. No saben cómo vivir una vida de victoria. Ya basta. Dios está invitando a que empecemos a caminar en lo sobrenatural. Alguien que vive en lo natural ve la enfermedad como un problema. El que vive en lo sobrenatural habla la palabra y cree y activa el poder de Dios. Habla la palabra cuando ves la enfermedad, cuando ves al necesitado, cuando ves al que está cautivo. Y créeme, yo lo he experimentado, mi esposa, mi familia hemos experimentado. Hemos orado por gente cautiva y Dios la libera. Nosotros somos los canales de bendición. Somos el instrumento, las armas de Dios que está utilizando para que la gente sea liberada, para que la gente sea sanada, para que la gente pueda tener los milagros. Actívate, iglesia, actívate, cánsate del ordinario, cánsate de lo normal y ve más allá. Alguien que vive en lo sobrenatural le habla a los gigantes como lo hizo Josué en Números 14:9. Son grandes, son fuertes, pero no los vamos a comer. Se tiene que levantar la gente de fe, gente de poder y de autoridad que diga como lo hizo David en 1 Samuel 17, cuando se enfrentó a Goliat. Tú vienes contra mí con espada, mas yo vengo ante ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Se tiene que levantar alguien que lo crea, alguien. La iglesia necesita empezar a vivir en victoria. David caminó en lo sobrenatural. David no vio a su gigante como gigante. Él lo vio en el piso. David no vio a Goliat como lo que era. Lo vio como un hablador. Él llegaba al frente de la batalla y con sus palabras hacía temblar a Saúl y a su ejército. Imagínate lo aterrorizados que estaban para no pelear. Hasta que llegó alguien insignificante, alguien que esas palabras lo molestaron. David empezó a profetizarle a Goliat en 1 Samuel 17, 45 al 47. Empezó a hablar la palabra y le estaba llamando a la existencia. Él empezó a declarar para que de lo espiritual, de la atmósfera espiritual, llegara a la existencia. Estaba hablando lo imposible para el hombre natural, pero para los que caminan por vista. ¿Cómo vas a vivir? ¿Caminando por vista? ¿Te ha dejado algo? ¿Te ha dejado algún beneficio caminar de esa forma? ¿Vivir por lo que estás viendo? ¿Vivir por lo que sientes? ¿Cómo hablas? ¿De qué manera es tu forma de hablar? De la manera en que estás hablando, de que no te funcionan las cosas, de que nada sirve para tu vida, de que no puedes levantarte, tú estás encarcelándote en la atmósfera. Yo no sirvo, yo no soy nadie. A los demás sí les das, Dios, pero a mí no. Créeme, yo hablaba de esa manera. Puedes preguntarle a mi esposa.
Pero cuando empecé a conocer, cuando fue revelado lo sobrenatural de Dios a mi vida, no solamente empecé a cambiar mi lenguaje, sino empecé a hablar como lo hizo David. Empecé a profetizar y a cambiar la atmósfera espiritual que me rodeaba y la atmósfera, aun cuando no tenga cerca a mi madre, yo hablo y sé que donde está llega la palabra y la palabra se cumple. Hoy tienes que cambiar tu manera de hablar. Tienes que empezar a hablar en lo sobrenatural. Tienes que empezar a decir que eres cabeza y que no cola. Tienes que empezar a decirle a la atmósfera que estás encima y no debajo. Tienes que decirle que eres la sal de la tierra, que eres la luz del mundo. Tienes que decirle que eres embajador de Cristo aquí donde estamos. No importa lo que el diablo hable o sus seguidores. No importa lo que el mundo diga que eres, vive en lo sobrenatural, vive la palabra. Tienes que empezar a hablar y a decir, el bien y la misericordia me seguirán, como lo dice Salmo 23:6. Yo no tengo que buscar esa misericordia ni ese bien porque ellos me siguen, ellos me persiguen, ellos me alcanzan. Donde estemos, allí nos va a alcanzar. Tienes que entender la posición en Cristo Jesús. Tienes que entender la identidad que tienes en el Dios Todopoderoso. Tienes que saber quién eres para el Padre Celestial. Tienes que saber quién es el que te llamó. Y el que te llamó te respalda. El que te llamó te sostiene. El que te llamó te abre camino donde no lo hay. Alguien que venció a los infiernos en la cruz del Calvario. Ese Jesús que dio su vida por ti y por mí. Ese Dios todopoderoso al que servimos. Un Dios que se levantó de la muerte y la venció. Si Él hizo eso, a ti también te va a levantar y te va a resucitar de la situación en la que estás pasando, en la que estás viviendo. No veas tu muerte. No veas lo seco en lo que estás. Tienes que verte vivo. Tienes que empezar a verte de la manera en que te ve Dios. Tienes que verte en victoria. Aunque todo y todos pronostiquen tu derrota, tú eres más que vencedor. Caminar por vista a mí no me funciona. Y aún no creo que alguien diga que a él sí. Mi autoestima era muy baja. Me sentía de lo peor, me sentía el más sucio. Estaba peor que aquella mujer sirofenicia que dijo que era perrillo. Hasta que comprendí lo que Dios había hecho en la cruz del Calvario. Y pude entender y pude ver cómo Dios metió sus manos en el fango y de ahí me sacó. Cuando empecé a conocerle, mi vida empezó a cambiar. Cuando empecé a escuchar los códigos celestiales, la necesidad de tenerlos creció en mi vida. Era grande y quiero más. Y busco más porque sé que hay de más todavía. Los problemas van a venir, los problemas van a estar ahí, van a venir acusaciones, van a venir mentiras a tu vida, pero una cosa sé y de una cosa estoy seguro, Dios está conmigo. Donde quiera que yo voy, Él está. Yo lo creo, yo le creo, yo lo sé y estoy seguro de ello. Con todo ello, he visto la gloria de Dios en este tiempo, porque ya no me muevo por vista, ya no me muevo por lo que siento, sino por lo que creo. Camino por la agenda de Dios, no por lo que el diablo quiera. Camino por lo que Dios escribió de mi vida, por lo que Dios ha dicho de mí. Dios quiere sacarnos a lo sobrenatural, a ti, mi hermano, a ti, mi hermana, que no lo has experimentado.
Todavía hay áreas en tu vida que tienen que ser transportadas de lo ordinario a lo sobrenatural. Tu iglesia debe moverse por fe, pastor, amigo. ¿Cuánto tiempo llevas en Dios? Los meses que tengas, los años que tengas. ¿Cuántos son los milagros que has visto y cuándo fue el último? Como padres, como madres, como hijos, como siervos, ¿cuándo viste el milagro en tu vida? Ya basta de tener un evangelio seco. Ya basta de que como hijos demos un evangelio sin vida. Un evangelio tibio, un evangelio pobre. Dice Romanos 1, versículo 16. Y creo que muchos no lo sabemos de memoria. El evangelio es poder de Dios a los que creen. El evangelio es poder de Dios. ¿Qué es el evangelio? La buena nueva. Lo que tú vas a llevar, que estás aprendiendo de la palabra, que es vida, eso es poder de Dios. Eso es lo sobrenatural de Dios para los demás. Creo firmemente que lo que está haciendo este ministerio está transformando vidas y por eso estamos viendo cómo la gente quiere añadirse a él. Yo no te estoy pidiendo, y no me malentiendas, que te cambies y que vengas a nosotros. Yo creo que esa es una dirección que solamente Dios, a través de su Espíritu, puede darte. Pero lo que sí creo es que cada palabra que estamos trayendo los siervos de Dios están transformando las vidas de la gente. Están cambiando, están impactando los corazones aún del incrédulo, porque si no, no recibiríamos esos mensajes donde ellos dicen que es falso o que no lo creen. Hoy quiero terminar mi tiempo orando por tu vida, bendiciéndola, pero sobre todo que venga lo sobrenatural a ti, que puedas experimentar los milagros de Dios, lo que tiene Dios hoy. Acompáñame y cierra tus ojos. Cierra tus ojos, hoy voy a bendecir tu vida. A ti que me has escuchado en vivo, aquel que me va a escuchar después en alguna repetición. Quiero bendecir su vida y quiero pedirle al Padre que pueda venir una transformación sobre cada uno de ustedes, sobre aún los que estamos predicando la palabra. Cierra tus ojos donde estás. Señor, hoy te doy gracias por esta palabra. Hoy te doy gracias porque al primero que le sigues hablando es a mí. Hoy te doy gracias porque a mí me sacaste de lo ordinario, Señor, para empezar a vivir y experimentar lo sobrenatural. Hoy te pido, Señor, que esta palabra quede anclada en los corazones de todos aquellos que la escuchen. Hoy te pido que te empieces a mostrar, Espíritu Santo, a sus vidas de una manera sobrenatural. Que empiecen a experimentar los milagros, que empiecen a experimentar la guianza que tienes para ellos, para que empiecen a vivir en esos milagros, para que sepan que estás con ellos, para que sean transformados de lo ordinario a lo sobrenatural, Señor. Hoy quiero bendecir a cada uno que me ha escuchado, Señor, que se han cambiado sus corazones del temor, del miedo, de la incredulidad, de la duda, en una fe poderosa, en una fe sobrenatural, en una fe como acabamos de escuchar, Señor, como la tuya, una fe como la de Dios. Ven, Espíritu Santo, transforma nuestra mentalidad, cambia la manera en la que hemos crecido, en una manera pobre y mediocre, para ser transformados en una manera de victoria, Señor. Y solamente viene cuando nos encontramos en comunión contigo, cuando vivimos la palabra, cuando te creemos, Señor. Hoy te pido que venga esa transformación a todo aquel que escucha la palabra, a todo aquel que ha escuchado la maratónica, a todo aquel que escuche las predicaciones que faltan.
Hoy te pido que bendigas a la iglesia y que sea levantada, porque es tiempo, Señor, que tu iglesia viva en los milagros. Es tiempo de la demostración milagrosa de tu poder, para que la gente, Señor, pueda conocer y recibir al Dios vivo, al que estuvo, al que es, el que era y el que vendrá con poder y gloria, que es nuestro Señor Jesucristo. Hoy te doy gracias. Hoy bendigo, Señor, esta semana que comienza para todos aquellos. Que abras caminos donde no lo hay. Que puedas abrir sus ojos espirituales, sus oídos para que escuchen tu voz. Hoy te doy gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este medio en el cual estamos llegando a la vida de más gente. Gracias en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias por estar escuchando las transmisiones. Sigue con nosotros. En un momento vamos a tener un tiempo de oración. Manda las peticiones, manda tu necesidad, porque vamos a estar orando por ellos. En un momento se va a conectar una pastora para estar clamando. Mándanos a través de este medio cuál es tu necesidad, por qué quieres que estemos orando. Y sigue no solamente en este tiempo de oración, sino con los predicadores que faltan. Traen una palabra de bendición a tu vida, una palabra de edificación, de ánimo, una palabra que te va a servir y que te va a levantar, mi amigo, mi hermano, mi hermana. Sigue con nosotros. Hoy te doy gracias por disponer tu corazón. Gracias por este tiempo a todo aquel que me escuchó. Soy tu servidor, el pastor Fernando Pérez. Gracias por escucharme. Bendiciones a todos aquellos. Gracias.